tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, un capítulo especial de eliminatorias nuevamente, junto a Jaime Macías, que está en Toronto. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Hoy día sí, literalmente me senté desde las 3 de la tarde hora local y vi todos los partidos, porque, bueno, no tenía ningún partido que transmitir ni que cubrir el día de hoy. Así que hace mucho tiempo no hacía eso en detalle. Muy bien, vamos a comenzar entonces hablando cronológicamente de la situación que se vivió en San Pablo, en Brasil, donde el partido comenzó, pero no terminó entre Brasil y Argentina. Una situación que parte de algo muy conocido, que era el hecho de la situación sanitaria, de la regla sanitaria que existe en Brasil con respecto a las personas que viajan de Reino Unido o que han pasado en los 14 días previos a su llegada a Brasil por el Reino Unido. Esta era la situación de 4 jugadores argentinos, por eso mismo también los jugadores brasileños de la Liga Premier no fueron convocados para esta triple jornada. Y bueno, cuenta la leyenda que estos jugadores, Romero, Lo Celso, Martínez y Buendía, no declararon que habían estado en esos 14 días en el Reino Unido. Todo esto era Vox Populi, porque los jugadores a través de sus redes sociales, a través de fotografías, a través del mínimo rastreo de dónde juegan, ya se habían observado. Primero ya se sabía de esta situación, Jaime, cuando todo el mundo miró para el costado. La FIFA miró para el costado, la Conmebol miró para el costado, las federaciones miraron para el costado, nos dijeron, bueno, en realidad a nosotros no nos cambia la vida el hecho de que estos jugadores no vengan, fueron los brasileños, pese a que le faltaban los 2 arqueros, no diga titulares importantes de la convocatoria, y se decide aplicar esta situación en lugar de detectar que los jugadores habían incumplido con o rellenado de mala fe la declaración jurada al no indicar algo que sí ellos, o sea, falsamente. Entonces, ante toda esta serie de desatinos, uno se pregunta por qué hubo que esperar hasta el momento en que los jugadores ya estuvieran en la cancha y el partido se estuviese jugando, Jaime. Esa es la gran pregunta, la pregunta principal, pero tú has dado en el clavo, Vizca, porque hay muchas preguntas de por qué las formas, hay muchas interrogantes de cómo se resuelve esto, pero lo único que está claro es que hubo, y es lo que confirma todo el mundo, que hubo 4 jugadores que dijeron no haber estado en un lugar donde hay evidencia de que Habían estuvieron, estado, ¿no? claro. Exactamente, y hay una declaración de Chiquitapia, que Chiquitapia dice, eso no importa porque hay corredores sanitarios. Una cosa son los corredores sanitarios, otra cosa es que tú digas que no estuviste, porque por ahí, como existe el corredor sanitario, si en la documentación para entrar a Brasil los 4 jugadores dicen, sí, estuvimos en el Reino Unido en los últimos 14 días, pues igual les autorizan a entrar. Correcto. Pero han dicho la verdad de dónde vienen y dónde han estado. Ahora, siempre que pasan estas cosas, tenemos que irnos del fútbol a veces para entenderlas. Y recuerda que Sao Paulo, el estado de Sao Paulo, no fue sede de la Copa América. No quiero entrar en temas políticos, tampoco conozco la política, el día a día de la política brasileña, pero entiendo que el gobernador de Sao Paulo es uno de La los principales. gobernación, sí, yo más o menos lo Es, compré. La sí. gobernación del estado de Sao Paulo no está alineado con el gobierno central Correcto. de Jair Bolsonaro. Entonces, Exacto. pero bueno, aquí uno se pregunta si todo esto era Vox Populi, esto ya se sabía de varios días antes. Porque ¿cómo lo haces que lo vea el mundo entero Uh-huh, dentro de un partido de fútbol? Y uh-huh. segundo, el bendito tema de los derechos de televisión. El partido se jugó legalmente. Es decir, quienes han comprado los derechos de este partido no pueden ir a decir, oye, ¿y mi plata porque el partido no se jugó? No, no, el partido se jugó. Se pararon los equipos en el campo, hubo un árbitro y el árbitro pitó el inicio. Después hubo una situación de fuerza mayor que generó que este partido no pueda concluir. Los que les gusta la Fórmula 1, es lo que hicieron en la Fórmula 1 la semana pasada. Dieron 2 vueltas para que legalmente sea una carrera y dijeron ya está, no se puede, se acabó. No, el tema, Jaime, yo entiendo esa situación, pero yo voy a esto.
Si las autoridades sanitarias brasileñas, que no tienen que dar advertencias, pero que tienen que actuar cuando saben que hubo un dolo, como en este caso, porque de otra forma no lo hubiesen sabido, al ser los jugadores personalidades públicas, se sabía esto. Entonces, ¿por qué esperar hasta esta circunstancia? Porque de último le dicen, mire, acá nosotros sabemos, aunque este papel esté rellenado con una falsedad, nosotros sabemos que nos mintieron. Estos jugadores tienen que ir al hotel y no pueden salir del hotel. Si quieren ir directamente a Argentina o se pueden ir tranquilamente del país. Es una decisión de ustedes o de la Conmebol, hablen con la Conmebol, hablen con Infantino, hablen con quien quieran. ¿Lo podemos resolver de otra forma? Ahí sí hubiese apelado el corredor sanitario del cual habla Chiquitapia. Pero es como que todo el mundo aquí, Jaime, mira para el costado y en ese mirar para el costado el partido fue lo que fue. Es Pero que en el no mirar le... para el costado está, y con esto terminamos, en el mirar para el costado está inclusive el tuit de la Conmebol, donde la Conmebol, es que la Conmebol tiene razón, porque la Conmebol dice, FIFA va a resolver, porque claro, la eliminatoria es parte del Mundial y es Correcto, un torneo regido por FIFA, que por correcto. un tema logístico la Conmebol lo organiza, sí, pero acá la Conmebol lo único que no tiene, realmente no tiene decisión sobre cómo se resuelve esto. Ellos lo que hacen es que reciben la orden de más arriba en cómo se va a resolver. Efectivamente, de eso se trata. Entonces ya no, vamos a seguir avanzando hacia el siguiente partido que involucra un empate, Jaime, un empate de la selección ecuatoriana. No vi todo el partido, te dejo todo el análisis a vos. Sí vi el primer tiempo donde me gustó el movimiento de pelota de Ecuador, la creación de triángulos sobre las bandas, sobre todo predominante sobre la banda derecha, pero no había finalización. Eh, no entendí luego si hubo una tarea de desgaste en el segundo tiempo en la cual Chile no terminó cayendo, pero es un punto que me parece no deja conforme a ninguno de los dos. No sé cuál es tu visión. Bueno, antes de entrar con el partido, creo que lo más importante, o parte de lo más importante que has dicho es el empate, Vizca. Y para hacer un contexto de cómo está la jornada, ahora que se han cumplido la mitad de los partidos, entre los 13 empates que se han dado en 9 jornadas, los partidos que Brasil cuenta por victorias y el invicto de Argentina, hay posibilidades muy altas, pero altísimas, de que el tercero y cuarto clasificado al Mundial apenas lleguen a 24 puntos. Es decir, sería el porcentaje más bajo de la historia de clasificar al Mundial, porque sí, Ecuador clasificó con 24, pero al 2014, donde había un equipo menos, donde Brasil no juega la eliminatoria. Y el repechaje también estaría muy barato. El repechaje estaría cercano a los 20 puntos. O sea, esta cantidad de empates entre rivales directos y lo que ha estirado la tabla Brasil y lo poco que ha sumado Venezuela ha generado eso. Y con eso entramos al partido entre dos rivales directos, entre Chile y la selección ecuatoriana. A ver, el partido de Chile es plano, pero es solvente. ¿A qué voy con esto? Chile arranca con una presión alta e intensa que lo termina más desgastando que ayudando. Termina con un repliegue máximo de hasta una línea de 6 en defensa y que se anima tras la expulsión de Sornosa a ver qué pasaba, pero sin mucha convicción. El mejor momento de Ecuador, que son 3 remates muy certeros, aparece Claudio Bravo como la principal figura. Ecuador, dentro de las 5 variantes, vuelve a plantear un sistema que buscaba potenciar a los extremos, que potencia a los extremos, pero la muy mala ejecución de los extremos de Ecuador durante todo el partido genera que esa libertad que tenían nunca llegue a zona de finalización. Y que todo el volumen de juego lo tengan que cargar los medios, pero claro, si lo cargan los medios arrancan, transportan y llegan y se terminan chocando con una línea defensiva muy férrea. ¿Por qué? Porque el llegador sorprende, pero cuando al llegador lo esperan, no sorprende. Y si el delantero no es capaz de recibir en ventaja, el partido entra en una monotonía de quiero y no puedo porque termino tropezando con la misma piedra. La sensación era que el partido lo debía mover Ecuador como para hacer que Chile pudiera salir de esa zona de confort, porque básicamente lo de Chile fue un 5-4-1 o un 4-5-1, donde a lo que apostaba el equipo de Lasarte era a tratar de no verse desbordado físicamente por Ecuador, Jaime. Pero aparentemente, no sé, en el segundo tiempo, sí, queda el partido condicionado, como mencionabas, por la expulsión de Sornosa, pero
es como que eso definitivamente generó que no hubiese esa marcada superioridad desde el punto de vista físico de Ecuador. Y sobre todo que en los momentos donde Ecuador fue superior, ejecutó muy mal. Tú mira la cantidad de veces que los laterales de Ecuador superaron a los extremos chilenos y la cantidad de veces que decidieron mal. Entonces, ¿de qué te sirve ganar la banda y llegar a 3 cuartos de campo 10 veces por tiempo? Si en la contabilidad, un amigo hacía una contabilidad estadística, me parece que hubo 2 centros bien levantados. Entonces, toda la ventaja que sacas desde lo táctico después se pierde en la ejecución. Y, por ejemplo, había gente que era muy crítica con Ener Valencia y dicen, Ener no tocó una sola pelota en todo el primer tiempo, pero Ener es delantero. Para que Ener toque las pelotas tiene que llegarles. Después podemos juzgar su calidad definiendo o su capacidad de resolución, ¿no? Pero si un delantero no toca pelotas, me parece que el menos responsable es el delantero a veces. Correcto. Segundo tiempo, más remates para Chile y veía allí ciertas reacciones de la prensa chilena, como que al equipo le faltó audacia, a la expulsión de Sornosa al minuto 63, o sea, prácticamente media hora de juego con uno más para Chile. Entonces, ¿le faltó audacia a Chile o fue que ambos terminaron medio conformes con el empate? No, yo creo que entró en una duda Chile, ¿no? Porque esos remates que tú dices, más remates para Chile, si los ponemos cronológicamente, son en su gran mayoría después de la expulsión de Sornosa, donde Ecuador en cada ataque se partía y Chile terminaba con el callejón central libre y remató mucho de media distancia. Chile sí, es verdad, hubo un par de acciones cerca del área, pero a partir de una pelota parada, pero estadísticamente, la estadística pero se engrosa a favor de Chile, ya con Ecuador buscando la victoria con 10 hombres. Y creo que si tú estás jugando en altura, vienes como vienes, porque Chile viene complicado, y al 85 con el 0-0 no es que te vas a desbocar a buscar la victoria, ¿no? No puedes decir que Chile no fue audaz porque no fue al 85 en la altura, viniendo como viene a buscar la victoria, porque Ecuador no estaba mal. O sea, los problemas de Ecuador fueron más vale en ejecución final, no fueron en estructura. Sí, yo vi la estructura de juego y la idea de juego acorde. Lo que pasa es que, bueno, Chile sigue siendo ese equipo combativo, ese equipo muy duro, que vemos como todavía, pese al paso del tiempo, que son 6 años de la final de la Copa América de Santiago, es como que el 60% de esa estructura ganadora se mantiene. Y se mantiene de los jugadores de los más importantes, creo que lo único que falta o que faltó aquí fue Alexis, porque Sí. ¿cuáles eran las figuras de ese equipo? Claudio Bravo, Gary Medel, Sí. Arturo Vidal, Charles Aranguis, bueno, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, y solamente faltaba Alexis aquí. No, y yo te sumo una cosa, yo no creo que en ese momento Aranguis tenía la importancia desde el liderazgo que No, ha ganado. O sea, creo que quizá la tenía más psicológicamente, Mauricio Isla que el propio Aranguis. sí, exacto, o el Mago Valdivia. Y hoy Aranguis, no te voy a decir que está a la altura de Vidal, pero es un líder del equipo. Hoy Chile es un equipo, fue un equipo de mucho carácter. Y si Chile está vivo en esta eliminatoria con las deficiencias que ha mostrado en el juego, es porque tiene un plantel de mucho carácter que lo aguanta y que lo sostiene. Porque hoy era un partido de carácter. Chile viene tocado, Chile viene golpeado, Ecuador le hizo daño, después vuelvo al punto, Ecuador no logró ejecutar ese daño que le hizo desde lo táctico, y Chile aguantó y enfrió el partido y metió pierda, y cuando había que pegar una patada, pegaba una patada, y cuando había que enfriar el partido, había que enfriar el partido. Ahora, tiene que ganar en Colombia, porque si no gana en Colombia, o sea, si empata en Colombia, es el gran perdedor de esta jornada. Sí, sí, y un empate más entre rivales directos de esa zona terminaría siendo, no te diría que lapidario, pero sí dejaría mucha tarea para el final. Esta fue la octava, la que viene es la novena, o sea, la novena recién estaríamos, aunque no simétricamente en el 50%, pero estaríamos sí en media No, eliminatoria. Esta fue la octava. No, esta fue la sexta. Bueno, pero ¿en cuántas se jugaron? Claro, 8. Exacto. O sea, No hay ninguna repetida. Eso, bueno, cuando, eso es
No, no, es como fue el claro. sorteo, pero bueno, en realidad Sí. han sido 8 partidos, 8 fechas contra 8 rivales Lo que distintos. pasa es que, claro, cuando termine el próximo jueves, van a haber jugado 9 partidos, Correcto, pero, pero repetido uno. pero repetido uno. Por Ujú. ejemplo, Ecuador nunca no va a haber jugado con Venezuela. Correcto. Argentina no va a haber jugado con Uruguay. Y así todos van a tener un rival al que no han enfrentado. Efectivamente, el punto, ¿a quién le viene mejor de ese, ya para cerrar, Jaime Corta, el punto, ¿a quién le viene mejor? Cuando ¿A acabó el Chile o a partido, Ecuador? cuando acabó el partido, a nadie. Cuando acabó la jornada, me parece que a Ecuador. Porque Ecuador viene, digamos, viene defendiendo una diferencia de puntos, mientras que Chile viene obligado a remontar. Es decir, Ujú. cuando acaba la jornada, Ecuador dice, bueno, este punto nos va a dejar en zona de clasificación al final de esta triple jornada. Y a Chile le dice, sí, mucho carácter, pero matemáticamente perdimos una gran oportunidad de dar un salto en la tabla. Perfecto. Uruguay 4, Bolivia 2. Sí. Bueno, vi el arranque del partido, el resto te lo dejo todo para vos. Se acomodó Uruguay, claras referencias en el centro de la defensa, los Jiménez, los Godín, un equipo que tenía como eje a de Arrascaeta, viene en la banda izquierda del ataque, y desde esa banda izquierda del ataque es donde llegó el gol. ¿Sabes quién es el goleador de la eliminatoria sudamericana? La eliminatoria en la que juegan Messi, Suárez, Neymar, Falcao y Sí, toda la gente. el boliviano. Marcelo Moreno Martín, con 6 goles, es el goleador de la eliminatoria. Me parece que hay que destacarlo. No es para tirar cohetes y decir llegó el recambio generacional en Uruguay, pero sí Agustín Álvarez Martínez, Brian Rodríguez arriba, funcionaron bien. Alguno dirá, pero es Bolivia, pero venimos elogiando que esta Bolivia defiende mejor, que esta Bolivia es un equipo más sólido de lo que eran las Bolivias anteriores, y sobre todo que a Uruguay le faltaba una cierta dosis de juego. Era como Chile, te sacaba muchos puntos de carácter, y hoy no es que fue la naranja mecánica, pero era un equipo con mucha mayor movilidad. Y me parece que estos dos nombres, Brian Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez, que no son, que si bien son delanteros, pero no son, son delanteros de recorridos más largos, esa es la palabra correcta. Son delanteros de recorridos más largos, pueden arrancar por fuera, pueden venir desde más atrás, y eso fue uniendo piezas con de Arrascaeta. Y creo que hubo un momento del partido, antes del final del primer tiempo, donde Uruguay fluía. Y creo que esa es una palabra que no hemos utilizado en Uruguay hace mucho tiempo. Justamente en eso estaba pensando, ¿no? Marcabas Álvarez Martínez, Brian Rodríguez, de Arrascaeta como enlace, 3 muy buenos medios, Pajarito Valverde, Bentancur, Vecino en el centro. O sea, es como que Uruguay parece que sacó las piezas más importantes. No digo que sacó al rey y a la reina, porque sin el rey y la reina no se pueden jugar, pero sacó una torre y un alfil. Y no te digo que los reemplazó por 2 peones, pero su ataque le dio cuerpo al mediocampo. Es cierto, me vas a decir, era Bolivia, pero esta va a ser una pregunta para más que nada para los conocedores o los propios uruguayos. La tendríamos que hacer a nuestro compañero Figueredo. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué no funcionaba el medio? ¿Porque los delanteros condicionan mucho y te obligan a jugar al pelotazo? ¿O viceversa? Creo que también tiene que ver con un tema de características. Porque fíjate que por un motivo u otro, o faltó Suárez o faltó Cavani, y Maxi jugó mucho en esta eliminatoria. Y Maxi Pero en teoría es de la Maxi generación. se parece mucho a los otros dos. A eso iba, a eso iba. Y creo que es un tema más de características en común que de edad o de momento en la carrera. Porque Maxi se parece mucho al delantero clásico uruguayo, al de Aria, al Chengue Morales y todos ellos. Y Brian Rodríguez, no, o sea, si Brian Rodríguez es un delantero
que en un equipo que juegue con 3 atacantes puedes jugar de extremo tranquilamente. Totalmente. Y terminarte de 9. Y Álvarez Martínez, que está arrancando, va un poco por el mismo camino. A propósito, es la primera vez que Uruguay juega un partido donde tiene algo en juego fuera del Centenario. Había jugado una vez en Maldonado con Ecuador, pero Uruguay ya estaba fuera del Mundial. Fue un cierre de jornada. Este partido se jugó en el campeón del siglo, en el estadio de Peñarol. Sí. Totalmente. Bueno, no estaba el campo de juego del Centenario en buenas condiciones y había público en el Campeones del Siglo, entonces, bueno, fue una novedad. Uruguay, yo no sé si llegó a jugar en el Gran Parque Central algunos encuentros, pero bueno, también lo dejamos para los conocedores sí. Por ahí perdón, estoy hablando de sí, no, pero estoy hablando de eliminatoria, ¿no? Porque debe haber jugado... La eliminatoria, no, seguramente todo Centenario desde el 30 para acá. Exacto. Exacto. La otra cosa, solo Paraguay tiene más jugadores con 180 minutos que Uruguay. Uruguay solo tiene 3 jugadores que jugaron 180 minutos, que son Jiménez, Muslera y Nández. No, Godín salió hoy día. Entonces, en esta dosificación de la triple jornada, Uruguay ha logrado dosificar un poco las cargas, cosa que no logró su rival. Fíjate que Bolivia fue el equipo que más jugadores, que sus jugadores tienen más minutos. Solo 6 jugadores, más de la mitad del equipo jugó 180 minutos. 3 puntos que, bueno, me imagino que el uruguayo ha pensado que son 3 puntos que estaban en automático. ¿Qué es mejor, los 3 puntos o la sensación de juego que dejó la selección uruguaya? Justo cuando se empieza a decir la historia de siempre, que el maestro se tiene que ir, que el recambio no se va a poder dar, que esto va a ir solamente para abajo. Las dos cosas son buenas, Vizca, ¿no? Las dos cosas son buenas. El problema es, o la clave acá es, mantenerlas al primer tropiezo. O sea, darle consistencia, porque este amague de recambio ha pasado antes y al primer tropiezo que vuelan los de siempre. Y me parece que ha llegado un punto donde ya les pueden pelear más mano a mano los del recambio a los de siempre. Y hay otro también paradigma que se rompe, ¿no? Brian Rodríguez, jugador de la MLS, jugador de Los Ángeles Fútbol Club. Para muchos, una apuesta que de repente, para la tradición del fútbol uruguayo, decir, no, tiene que ser alguien de que juegue en otra clase de liga, y sin embargo termina haciendo esto, y fue un jugador, me parece, de los más importantes en la victoria del día de hoy. Pero bueno, ahí está entonces Uruguay, que con el triunfo se ha ido a la 4ª posición con 12 unidades a 1 de Ecuador. Paraguay 1, Colombia 1, Jaime. Una ventaja paraguaya y un punto rescatado con un penal de Juan Guillermo Cuadrado en el minuto 53. Pero fue el mejor del campo en Colombia. En una selección colombiana que cambió mucho de mitad para arriba, Rueda mantuvo, digamos, la estructura defensiva con los 2 centrales, con Tecillo y Cuadrado. Fueron los que repitieron y los que venían jugando en los otros partidos. Es un equipo muy a lo Rueda, es un equipo muy seguro, que se protege muy bien, que cuesta entrarle, que por ahí no te deslumbra ofensivamente. Y también Vizca fue un partido de un tiempo, de un poquito más de un tiempo. Ambos se fundieron. Si tú miras el cierre de partido de los últimos 15 minutos, se jugó a un ritmo tan lento y tan pausado y con tan poco apuro que me parece que se habían desfondado ambos en el inicio de partido. Vuelvo a decir lo que vengo diciendo. Paraguay tiene más puntos que fútbol. No tiene una idea de juego. Depende de la inspiración de Almirón, que no está. Hoy fue Romero el que cargó el equipo hacia adelante. Después se agrupa, después va, después lucha, busca la épica, ¿no? Pero es un equipo que me cuesta encontrarle su identidad futbolística y que sufre mucho los partidos. Sufre mucho los partidos por incapacidad. Correcto. Bueno, veo el resumen porque no puedo aportar mucho a un partido que no vi.
Eh, Perdón, no el- te escuché, que tengo un helicóptero acá al lado. no, te decía que veo el resumen de estadísticas del partido de la planilla. Posesión de pelota para Paraguay, 54%, casi 57, casi 58 en el segundo tiempo, pero solamente 7 remates de la albirroja contra 20 remates de Colombia. 7 de ellos a puerta contra solamente 3 de Paraguay. ¿Qué refleja todo esto dentro del análisis del partido? Que es un equipo que no sabe qué hacer con la pelota. Paraguay. Sí, sí, claro, eso es que eso es un equipo que me parece que por primera vez, no sé si por primera vez en su historia, Vizca, dime si estoy exagerando, me estoy yendo muy lejos de la realidad, pero me parece que es un equipo que tiene por primera vez mejores mediocampistas que hombres de área, eh, y, que, y que en esa idea de juego que tanto le gusta a Berizzo, intenta que la circulación pase por ese sector y que el equipo crezca a partir de ahí, pero que después el equipo no tiene un norte. Entonces acumula posesión estadística sin que esta posesión estadística se refleje en ocasiones de gol. Y Colombia, que se agrupa bien, que explota, de la mano de Cuadrado primero, y es un equipo que termina jugadas, al arco o a la tribuna, pero la jugada termina, y estadísticamente eso te marca los, los, eh, los 20 remates. Paraguay, Jaime, lo damos ya por descontado. Está todavía en el sexto lugar, pero está a 2 puntos de Colombia, que era rival directo. Eh, Colombia, Colombia tiene 2 triunfos hasta aquí solamente. Ha sacado 2 puntos de esta doble jornada. Colombia hasta aquí le ha ganado a Venezuela Y a Perú. y a Perú, correcto. Uno con Rueda, uno con Queiroz. Los 2 partidos los ha ganado 3-0. Pero no ha perdido con Rueda. No. Es que esa es la clave. De los 4 partidos con Rueda, jugó uno en casa, que fue el empate con Argentina. Sí. Y después jugó fuera con Perú, que ganó. Jugó fuera con Bolivia y jugó hoy con Paraguay. Ahora la prueba de fuego es Chile, ¿no? Rueda enfrenta a su ex equipo. Y ahí es donde se puede o Colombia meter en un problema porque toda esa zona de repechaje se aprieta, o ya Chile quedar un poquito a la orilla del camino. Lo que hay sí es un día más de recuperación para el partido que se va a disputar el jueves, y en esto no sabemos si eso puede llegar a generar un factor positivo para alguien, sobre todo para una selección un poquito más, llamémosle, desgastada como es la chilena, que tiene menor cantidad de piezas de recambio. Ya es imposible que nadie sume 9 de 9. ¿Verdad? Correcto. Bueno, Estoy ante la haciendo bien imposibilidad de que jugaran Argentina y Brasil, yo creo que ya está descartado, porque Ecuador había ganado también en la primera jornada y ahora empató. A lo sumo Entonces, habrá algún equipo que quede invicto. pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Estoy hablando de memoria porque tengo los papeles aquí tapando la Uruguay máquina. 6 o que Ecuador gane también en la siguiente fecha. O sea, si el que mejor puede hacerlo es Ecuador, que puede hacer 7, ¿verdad? Correcto. No, Uruguay también puede hacer 7. Porque Uruguay ganó y empató. Uruguay puede hacer 7, correcto. Uruguay está invicto. Claro. Colombia puede hacer 5. Sí. Perú puede hacer 7 también. Sí, sí, también puede ser 7. Pero va a jugar contra Brasil. Esa es la cuestión. Puede. Va a jugar contra Brasil en Brasil, donde Brasil no ha perdido nunca en su historia en eliminatorias, al menos hasta ahora. Oye, dígame. Sí, ¿no? Si lo de Argentina se resuelve como mucha gente sugiere, Brasil perdería ese invicto. No lo perdería en campo, pero perdería el invicto. Bueno, ya entraríamos en otro terreno de cómo se va a resolver ese lío, por no utilizar otra palabra, muy afín a los dos países. Pero bueno, ese es otro tema, Jaime. Vamos a hablar de la victoria peruana. Qué bárbaro, Gareca. Yo creo que Gareca es una especie así de mago Houdini, capaz de salir de situaciones. ¿Qué dice Sammy? Está contento, Sammy, pero no, o sea, es una victoria peruana ahí, con lo justo, gol de Cueva contra una selección venezolana que termina con 10 hombres, otra vez termina con 10 hombres Venezuela, en este caso la expulsión de Tomás Rincón.
pero el equipo que arranca con La Padula y que termina jugando con Guerrero los últimos minutos. Guerrero encima de todo, que es amonestado y no va a poder jugar el próximo partido. Entonces, nada, ahí va Perú. Matemáticamente no se lo puede descartar. Creo que lo mejor, lo más interesante para Perú, y eso es lo que me decía Sami, es que son de los últimos, es el mejor pasaje de Perú en la eliminatoria, Jaime. O sea, de los últimos 9 puntos, Perú ha sumado 7. Entonces, claro, ahora ese buen momento puede llevarlo. Y sabemos que Perú históricamente le ha hecho buenos partidos a Brasil. Entonces, pensando en el siguiente, esa es un poco la sensación de que Perú no se achica contra Brasil. Si le saca un empate, serían 8 de 12 y no sería para nada una mala cosecha para Perú. Pero bueno, vamos al partido. ¿Qué se puede rescatar de esta victoria de Perú? Se puede rescatar que la pelota entró. Porque, por ejemplo, el partido de Uruguay fue un partido de esos, no puede ser que Perú no lo haya ganado. Porque es un equipo que siempre jugó bien, Vizca. Tú revisas los partidos eliminatorios de Perú y fueron buenos partidos. ¿Te acuerdas el 4-2 con Brasil? Que lo ganaba Sí. Perú y al final Brasil, entre el error arbitral y todo, lo termina ganando. El único partido en el que en el que Perú estuvo fino de cara al arco fue el partido frente a Ecuador en Quito. Después tuvo muchos problemas para encontrar el gol y finalmente encontró el gol el día de hoy y fue un solo gol. Ahora, en ese resumen que yo pongo en el Twitter en una palabra lo que fueron los partidos, bueno, no en una palabra, sino en corto lo que fueron los partidos, mi frase sobre Venezuela era: así no se puede. O sea, así no se puede. Con expulsión por partido. Y alguien me respondió en el Twitter y me dice: es que cuando no nos ganan lo perdemos. Y el partido tuvo pasajes como el de Argentina, de esos donde la rebeldía, el arranque, la ira, el empuje, las ganas de ir hacia adelante, Venezuela va, pelea, lucha, parece que está en el partido y después hay un evento catastrófico que genera que Venezuela haya llegado hasta ahí. Y esta es la expulsión de Tomás Rincón. De Rincón. Y ese con 4 puntos, creo que es el primero que oficialmente lo podemos descartar. Sí. Porque volvemos al punto de Perú. Perú tiene 4 puntos menos a esta altura ante los mismos rivales que la eliminatoria pasada, pero ya hicimos el análisis de lo barato que consideramos nosotros que va a estar el repechaje. Correcto. Entonces, por más que tiene 4 puntos menos, Perú está en plena carrera por llegar al repechaje. Sí, señor. Lo que llama la atención es este aspecto, llamémosle así, de los fríos números del partido, de la victoria con el gol de Cueva en el minuto 35. Juega prácticamente todo el segundo tiempo y parte del primero el seleccionado peruano con un hombre de más. No logra sacar una ventaja ni en la posesión importante ni en cuanto a los remates. Perú ejecuta 13 disparos sobre el arco venezolano contra 10 de la Vinotinto, 5 entre palos, 3 contra Venezuela, y termina en el segundo tiempo, Jaime, con posesión de 50-50. Entonces, desde ese punto de vista, de lo que le costó el partido a la selección peruana, uno dice, pucha, Venezuela, y con 10 era para meterle 2 goles más. Sin embargo, lamentablemente no lo pudo hacer desde el punto de vista peruano, y uno se queda con dudas de que este equipo peruano esté a la altura de poder hacer lo que hizo al final de la eliminatoria pasada. Por más que me digas, por ahí con 24 puntos, 25 se alcanza a clasificar o a ir al repechaje. Es que no, te iba a decir Venezuela, no, el Perú, que clasifica al Mundial, Perú, si no me equivoco, le gana a 3 selecciones. Lo que pasa es que le gana 2 veces. Que son Bolivia, Ecuador. A los de arriba no le ganó. No, tampoco le gana a Venezuela. Venezuela empata 2 veces. Sí, creo que le gana a Paraguay y quizá Uruguay, ¿puede ser? Le gana 2 veces, claro, le gana 2 veces a Paraguay, a Ecuador y a Bolivia. Las 3, o sea, o 3 de las 5 que no van al Mundial. Porque pierde con Chile los 2 partidos, que es la otra que no va al Mundial, y empata los 2 partidos con Venezuela. Entonces, en esa ecuación,
Perú termina siendo un equipo que más que los puntos que sumó son contra quién sumó, que lo fue haciendo a un lado a estos equipos que fue enfrentando. Pero Y todo por la vale, disparidad de sus resultados, no lo puede cada repetir partido ahora. vale 3 puntos, la victoria. Es lo mismo. No, porque estás haciendo, o sea, estás haciendo un doble efecto. Estás sumando y haciendo que tu rival deje de sumar. Porque Sí, por pero ahí, si tú le los rivales de Perú en la zona media, y por eso no fue Chile, por ejemplo, bueno, Chile que termina beneficiándose de la pérdida de puntos. que ellos mismos reclamaron. Claro, exactamente. Esa doble situación de puntos de un partido que Perú había perdido, si no me equivoco, contra Sí, Bolivia. había perdido. Uh-huh. Bien, Jaime, vamos a pasar ya para cerrar a hacer un repaso de la próxima jornada, que es la 10ª, aunque será cronológicamente la 9ª. Esto implica que ya estos equipos han jugado en el orden inverso en otro momento de la eliminatoria. Uruguay se va a enfrentar a Ecuador. Ecuador había ganado ese partido. Este va a abrir la jornada en Montevideo. Entonces, y a la misma hora se van a enfrentar Paraguay contra Venezuela, que es la única victoria de la albirroja en la eliminatoria. Sí, a ver, estos 4 son equipos, y antes que entrar en un tema futbolístico hay que hablar de las cargas físicas, ¿no? Porque yo he visto durante todos estos días diciendo, no, ¿cómo no lo ponen a este jugador si fue el mejor de la cancha el otro día? ¿Y cómo no lo ponen al de acá, que debería ser? Son humanos, se cansan y tienen que jugar 3 partidos. Entonces tienes que dosificar las cargas físicas. Uh-huh. Y por ejemplo, Ecuador y Uruguay tienen solo 3 jugadores que han jugado 180 minutos. Me sorprendería que, salvo los arqueros, repitan esos jugadores en el partido del próximo jueves, pero también en parte le da a Alfaro y a Tavares la posibilidad de alinear a quien quieran, salvo estos 3. Algo parecido pasa con el Paraguay-Venezuela. El Uruguay-Ecuador no me parece que es un partido determinante para la clasificación de ninguno de los dos. Bueno, si Obviamente sí. hay un ganador, me parece que ese ganador quedaría. Primero, si gana Uruguay, lo pasa a Ecuador en la tabla. Sí, pero ambos han logrado en estas 2 jornadas que ya se han jugado abrir un colchón con los de atrás. Todo el mundo quiere ganarlos, y si lo ganas mejor, y si lo ganas estás más cerca del Mundial que lejos del Mundial. Pero no creo que el perdedor, si es que existe el perdedor, o el empate condicione a día de hoy el camino rumbo a Qatar de uno de los dos. Cosa que sí lo va a pasar en otros partidos que se juegan. Esto que te viene así de memoria, Ecuador nunca le ha ganado a Uruguay en eliminatorias, ¿correcto? No, nunca. Bien. Empató dos eliminatorias seguidas. Muy bien, perfecto. Colombia frente a un partido también complejo para los dos. Me parece que los dos, Jaime, allí en ese caso tienen la obligación de la victoria. Partido que se va a jugar en Barranquilla. En esta época del mes de septiembre, aunque se va a jugar un poquito más tarde de lo habitual, es todavía una época de mucho calor. Se va a jugar si no me equivoco, en Colombia serán las 6 de la tarde. Puede afectar, pero hemos visto bien a Chile, Sí. aunque con ese aspecto que mencionabas, el hecho de las que cargas. Es a las 7 horas nuestra. Sí. Colombia está. Acuérdate que los jugadores colombianos se vienen quejando desde hace un tiempo que el calor de Barranquilla les está pesando más a ellos que al visitante. Que es un poco el mismo caso que puede tener Ecuador con la altura. Los jugadores están acostumbrados a otro clima de otro lugar, y cuando tienen que llevar la iniciativa en la altura o en el calor, les pesa más a ellos que al equipo que los espera. Sí, es probable. Bueno, han sido 3 climas totalmente distintos. Altitud de Bolivia, un clima primaveral, aunque menos cálido en Asunción, y después vamos al trópico definitivamente. Argentina frente a Bolivia, partido que recupera para Argentina la posibilidad de jugar en el estadio de River Plate. Creo que, bueno, marcado ese encuentro, Jaime, por lo que viene haciendo Argentina, aunque seguramente de acuerdo al compromiso que tenían con los equipos ingleses, esos jugadores no estarán. Entonces significaría que
Sí, yo creo que titulares Romero y Martínez. Los demás creo que son posiciones donde se cambia Sí. habitualmente. Sí, yo también lo veo por ahí. Buendía forzó la salida para venir a dar una vueltita, porque no Sí, jugó, ¿no? no, pero bueno, quería estar con la selección. Y finalmente, Jaime, cerrando la jornada para cerrar este episodio, Brasil frente a Perú, a ver si Perú es capaz de hacer la histórica o al menos de sumar. Sumar sería importante para Bueno, la selección de Ricardo Gareca. en esa dosificación que te decía, de cuántos minutos han jugado los diferentes jugadores en estas 2 jornadas, Perú tiene 6 jugadores con 180 minutos. Es una clara señal de que Gareca puso todo con los 2 partidos en casa y a Brasil va a alinear lo que pueda alinear a esperar la heroica, ¿no? Que es un poco lo contrario a lo que hizo Martín Lazarte. ¿Te acuerdas que decíamos? Lazarte le metió todo el equipo para jugar contra Chile y después para jugar contra Brasil y lo terminó desgastando mucho y bueno, ha sumado un punto de 6. Cuéntame, te veo pensativo. No, estaba buscando el dato de Perú. Perú, ¿cuántos puntos tenía Perú? Tenía 12 con respecto a la Sí, eliminatoria. En la eliminatoria pasada estaba buscando ese sí. dato en la página de Twitter de Jaime. Fui directamente allí. Hoy Perú tiene 8 puntos, o sea, Ah, tiene un déficit de 4 unidades. perdón que no te pasé la gráfica. Pero la diferencia también pasa porque Uruguay tiene un punto más, 12 contra 11. Uruguay está mejor. Ecuador está. Ecuador está raro, Ecuador está rarísimo, está en una zona Ecuador está límite, 2 ¿viste? puntos abajo. Claro, pero Ecuador está muy raro y está en una zona límite porque Ecuador ante estos rivales nunca ha tenido 13 puntos. Ha tenido Correcto. 12 o menos los años que no fue al Mundial. No, Colombia está abajo con Claro, respecto a la mitad. Ecuador tiene 2 puntos más. claro. El que Pero, tiene de menos es Colombia. Colombia sí, tenía 15 y hoy tiene 10. 10. Pero escúchame el tema de Ecuador. Ecuador ante estos rivales nunca ha tenido 13 puntos. Ha Ujú. tenido 14 o más y clasificó siempre al Mundial. Y ha tenido 12 o menos y no ha clasificado. Entonces lo deja con 13 en una zona límite, porque a Ecuador, ¿qué le queda en casa? Ecuador le queda en casa Brasil y Argentina. Argentina, sí. Y Brasil. Ujú. Le queda Brasil, Argentina, le queda Bolivia, Bolivia. que intentaron llevarlo a la costa, pero está prohibido hacerlo, no lo pueden hacer. Y de ahí le queda Venezuela. Esos son los 4 partidos que le quedan en casa a Ecuador. No estaba registrada la sede de Guayaquil. No, cuando tú tienes climas varios, digamos, no puedes mover la sede. Cuando tú tienes un clima uniforme en todo el país o una condición geográfica y similar en todo el país, como es el caso de De la Argentina altitud. o Sí. de Brasil o el propio No, Uruguay, que ahora Argentina ha se movido realizó. sedes. Lo que pasa es que, Claro. bueno, no en ninguna hay una condición. Puede hacer un poquito más de calor. Jugó en Exacto, Santiago del Estero, ha jugado en Mendoza, ha exacto. jugado en Córdoba, ha jugado en Buenos Aires. O sea, por ejemplo, Colombia tampoco puede salir a Barranquilla. Ecuador Para puede llevártelo a jugar, la altura, porque no te puede claro, variar entre altura exacto. y Ecuador el puede jugar trópico. en otro estadio en Quito. Si quiere, puede ir a Correcto. jugar a otro estadio en Quito, pero no puede ir a jugar a Guayaquil o a otra ciudad. Podría ir a jugar al estadio del Aucas, entonces, muy bien. Al del Aucas, al de Independiente o al de el Atahualpa. Lo, lo dejamos aquí, porque si no nos extendemos mucho. Sí. Gracias, Jaime. Para la gente que aún no nos sigue con otro contenido, les recordamos que también haremos un análisis en esta jornada y en la siguiente de lo que es la fase final de la eliminatoria de la CONCACAF. Gracias, Esto ha Jaime. sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima, que es ya mismo.